El programa invita a una reflexión profunda sobre la importancia de la ética en la sociedad contemporánea, así como su influencia en la profesión legal. En este sentido, se busca fomentar un debate sustancial en torno a este tema crítico. El profesor Rogelio Salazar de León, reconocido experto en filosofía y derecho, comparte su vasta experiencia y perspectiva sobre la ética. Su obra plantea la interrogante sobre la posibilidad de aplicar una ética pertinente en la actualidad. La historia del proceso de creación del libro de Rogelio establece una conexión significativa entre la enseñanza de la ética y la filosofía en el ámbito de la educación superior. Este contexto resalta la necesidad de un enfoque renovado en los cursos de ética. Es crucial entender que la ética no se limita a un mero catálogo de virtudes. En realidad, implica un análisis profundo que revela las dificultades inherentes para ser ético en la cotidianidad. Este análisis provoca cuestionamientos sobre la esencia de la naturaleza humana. Aristóteles, reconocido como el primer filósofo en abordar la ética de manera sistemática, ofrece un enfoque lógico y argumentativo en su obra, particularmente en Ética a Nicómaco. Este enfoque ha dejado una huella indeleble en el estudio de la ética. La obra de Aristóteles se configura como una conversación íntima entre padre e hijo, lo cual subraya la importancia de la ética como un legado familiar y su relevancia en el ámbito de la educación moral contemporánea. En el relato del Génesis, se pone de relieve la curiosidad innata de la humanidad respecto al conocimiento del bien y el mal. Esta curiosidad se convierte en un condicionante de la ética y afecta la manera en que interpretamos nuestras acciones. La historia del pensamiento ético en Grecia ilustra cómo la ética emergió como un campo de estudio centrado en valores y virtudes. Este enfoque contrasta notablemente con el análisis contemporáneo sobre los conceptos de bien y mal. El siglo V a.C. en Grecia representa un periodo crítico para el desarrollo del pensamiento ético, marcado por confrontaciones significativas, como las invasiones persas y la guerra del Peloponeso. Estas tensiones influyeron en el discurso filosófico de la época. La guerra del Peloponeso, un conflicto devastador entre Esparta y Atenas, tuvo un impacto destructivo en el mundo griego. Este conflicto fue resultado de tensiones internas presentes en la Liga de Delos, lo que refleja la complejidad de la política de aquel tiempo. Platón, en su obra La República, realiza una crítica profunda a la democracia y sugiere un Estado totalitario. Su perspectiva plantea que la democracia posee defectos inherentes, lo que invita a una reflexión crítica sobre su viabilidad. La crisis actual de la democracia se manifiesta de manera similar a los retos que enfrentó Atenas en su momento. Este contexto histórico nos exige una reflexión sobre las lecciones aprendidas para abordar la ética en la política contemporánea. La patrística, junto al trabajo de San Agustín, ofrece ejemplos de cómo se buscó legitimar el cristianismo mediante el uso de la filosofía existente. Este esfuerzo permitió fortalecer las convicciones cristianas en un marco más amplio. La transición del pensamiento medieval al Renacimiento, simbolizada por figuras como Descartes, ilustra un cambio significativo hacia el racionalismo. Este periodo representa un nuevo capítulo en la evolución de la filosofía moderna. Las órdenes mendicantes, como los franciscanos y dominicos, jugaron un papel fundamental en la evangelización de América Latina. Su influencia en la historia y el pensamiento social ha sido de suma importancia. Las órdenes religiosas mendicantes lograron llevar el cristianismo a las comunidades, en lugar de limitarse a esperar a que las personas acudieran a ellos. Este enfoque transformó las dinámicas de interacción social en la época. La creación de las primeras universidades europeas en este periodo promovió el intercambio de ideas y el desarrollo del conocimiento. Estas instituciones resultaron vitales para la educación superior y el pensamiento crítico. Giordano Bruno, un pensador precursor del Renacimiento, simboliza la lucha de los intelectuales por la libertad de pensamiento. Su ejecución es un reflejo de las tensiones entre la nueva filosofía y las doctrinas establecidas de su tiempo. Descartes pone énfasis en la duda como método fundamental para alcanzar la verdad, subrayando la necesidad de cuestionar todo hasta llegar a lo indudable. Este enfoque ha influido notablemente en el desarrollo de la metodología científica posterior. La importancia de la autoconciencia en el pensamiento cartesiano permite al individuo cuestionar su propia existencia y su capacidad de razonar. Esta perspectiva innovadora transforma la visión del ser humano desde un enfoque filosófico. La vida de Descartes ilustra su búsqueda de un entorno propicio para el pensamiento libre, eligiendo residir en Ámsterdam, conocido por su reputación de libertad intelectual. Esta decisión refleja su deseo de escapar de la persecución. Freud enfrenta el estigma social y las barreras profesionales que surgen de su origen judío, lo que condiciona su carrera y su enfoque en la histeria femenina. Este panorama refleja las luchas que caracterizaron su época. Educado en el ámbito de la ciencia, Freud se convierte en un médico que investiga la histeria, un padecimiento que trasciende el género.
Este enfoque revolucionó la comprensión psicológica de su tiempo. El conflicto de Freud radica en su incapacidad de demostrar científicamente el inconsciente, lo que lo lleva a explorar la mente a través de los sueños y el lenguaje. Este enfoque desafía los métodos científicos tradicionales establecidos. Freud menciona que, al llegar a Nueva York, el verdadero aporte que traen es la peste, aludiendo a la complejidad del psicoanálisis. Esta afirmación sugiere que el conocimiento puede resultar perturbador y revelador. La ética se presenta como un desafío constante, dado que las personas a menudo actúan conforme a sus deseos, a pesar de conocer principios éticos. Esta lucha interna refleja la complejidad de la naturaleza humana y sus motivaciones. Se debate cómo diversos pensadores, como Adam Smith, contribuyen a la idea de la empatía y la moralidad en la sociedad. Este análisis destaca la interconexión entre la ética y la psique humana en el contexto social. La historia refleja problemas contemporáneos, evidenciando que la codicia extrema sigue manifestándose en la sociedad actual, similar a la figura de Scrooge. Este paralelismo resalta la relevancia del mensaje de Dickens en nuestros días. Se contrasta la ética de la simpatía, influenciada por el pensamiento escocés, con otras corrientes filosóficas más tradicionales, como la ética kantiana, que enfatiza el deber y los principios universales. Este contraste es fundamental para el análisis ético. El autor subraya la importancia de la filosofía en el desarrollo de ideas, señalando que muchos libros de autoayuda carecen de un fundamento filosófico sólido. Esto enfatiza la necesidad de fomentar un pensamiento crítico en la sociedad. La primera crítica se centra en el conocimiento y formula la pregunta sobre qué podemos conocer realmente. En este contexto, Kant establece que la cosa en sí es inconocible para los seres humanos, lo que plantea un dilema filosófico interesante. La ética de Kant se fundamenta en el imperativo categórico, que propone actuar como si nuestras acciones pudiesen ser normas universales. Esto establece una base moral sólida para la conducta humana en diversos contextos. Kant argumenta que la verdadera felicidad no proviene de la satisfacción de deseos, sino del cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes. En este sentido, la auténtica felicidad se encuentra en el cumplimiento del deber moral. La influencia de la cultura francesa en Latinoamérica es notable, dado que muchos próceres de la independencia se inspiraron en los ideales ilustrados europeos. Esta conexión cultural es fundamental para entender el trasfondo de nuestros movimientos sociales. Rousseau plantea que el hombre nace libre, pero que las estructuras sociales lo encierran, lo que invita a una profunda reflexión sobre la libertad y la ética en la vida moderna. Su visión resuena con el anhelo de una sociedad más justa y equitativa. La ética propuesta por Rousseau, aunque puede considerarse utópica, resulta fundamental para establecer un marco jurídico basado en principios éticos. La conexión entre ética y derecho se torna esencial para el desarrollo social y político. La teoría pura del derecho de Kelsen postula un discurso jurídico orientado hacia la paz perpetua. Este enfoque refleja la importancia de la ética en la construcción de un orden social justo y equilibrado. A lo largo de la historia, la crisis ha llevado al ser humano hacia el individualismo, enfatizando la necesidad de cuidar de uno mismo simultáneamente con el bienestar social. Este equilibrio es esencial en la búsqueda de una vida social armónica. Finalmente, los conceptos de solidaridad y ética social son fundamentales en la estructura social, pero han perdido parte de su contenido a lo largo del tiempo. Es imperativo revitalizar estos conceptos para asegurar una vida social constructiva y significativa.